Imagina pasar una noche entera rodeado de leones hambrientos, donde cada movimiento podría ser el último. ¿Qué harías si tu vida dependiera únicamente de tu fe? Esta es la historia de Daniel, un hombre que enfrentó la muerte más aterradora, y aún así, eligió confiar plenamente en su Dios. Desafió la furia de las fieras y el poder absoluto de un imperio. En los lujosos palacios de Babilonia, donde la conspiración y la traición se escondían detrás de cada cortina, Daniel no se destacó por su riqueza, ni por sus títulos, sino por la fuerza invisible de su fe y la firmeza de sus principios. Su camino, iluminado por una confianza que iba más allá de toda lógica humana, nos invita a preguntarnos, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por defender aquello en lo que creemos? Hoy veremos cómo un solo hombre, armado únicamente con sus oraciones, se enfrentó a bestias salvajes y a la maldad de los hombres, saliendo de allí no solo con vida, sino con su nombre grabado en la eternidad. Daniel era un joven cautivo, arrancado de su tierra y llevado lejos, a Babilonia. Un lugar extraño, de costumbres desconocidas, lleno de dioses ajenos y leyes impías. Pero ni la distancia, ni el exilio, fueron suficientes para arrancar de su corazón la fe en su Dios. Con el tiempo, su habilidad para interpretar sueños y visiones le abrió las puertas de la corte del rey Nabucodonosor. Y mientras su sabiduría y honestidad se hacían evidentes, los ojos de la envidia comenzaron a posarse sobre él. Algunos gobernantes, movidos por los celos, observaban a Daniel con malicia, esperando encontrar en él alguna falta, algún error, algo que pudieran usar en su contra. Pero cuanto más lo espiaban, más frustrados se volvían. No había en Daniel nada que pudieran acusar, salvo su fe. Entonces, con astucia, idearon un plan despiadado. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día, de rodillas, mirando hacia Jerusalén. Sabían que jamás renunciaría a eso. Con engaños y palabras calculadas, convencieron al rey de firmar un decreto, una ley que parecía honrar la autoridad real, pero que en verdad estaba diseñada para destruir a Daniel. El edicto era claro: durante 30 días, nadie podría orar o pedir nada a ningún dios o persona, excepto al rey. Quien desobedeciera, sería lanzado al foso de los leones. El rey, halagado y sin sospechar la trampa, firmó la ley. Y así, el destino de Daniel quedó sellado. Esa misma noche, Daniel enfrentó su mayor decisión: obedecer la ley de los hombres, o permanecer fiel a la ley de Dios. Para Daniel, dejar de orar jamás fue una opción. Abrió las ventanas de su casa, se arrodilló mirando a Jerusalén, y oró. No lo hizo por rebeldía, sino por convicción. Porque el temor jamás pudo superar la fe que ardía en su corazón. Afuera, ocultos en las sombras, los conspiradores observaban. Sus ojos brillaban con maldad, habían conseguido lo que querían. Con pruebas en sus manos, corrieron hacia el palacio, listos para destruir al hombre en quien el rey más confiaba. Los pasillos de la corte se llenaron de tensión. Los acusadores, fingiendo respeto, pero armados con pruebas irrefutables, se presentaron ante el rey. Relataron con precisión cada detalle, cómo Daniel había abierto sus ventanas, cómo había orado, y cómo había desafiado abiertamente el edicto real. Sus palabras fueron como cuchillos que atravesaron el corazón del monarca. «Oh rey», dijeron, «Daniel no solo ha desobedecido tu ley, ha desafiado tu autoridad». El rostro del rey se oscureció. Aquel hombre al que consideraba un amigo leal y un consejero sabio, ahora estaba condenado por una ley que él mismo había firmado. El rey buscó, desesperadamente, alguna manera de salvar a Daniel, pero estaba atrapado por las cadenas de su propia palabra. La ley de los medos y los persas no podía ser revocada. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el rey comprendió, con amargo dolor, que no había escapatoria. Con el corazón oprimido, dio la orden fatal: Daniel enfrentaría el foso de los leones, como estaba decretado. Esa noche, el palacio quedó en silencio mientras el rey velaba en agonía. Ningún alimento pasó por sus labios, ningún entretenimiento logró distraerlo. Cada hora que pasaba pesaba más, mientras imaginaba a su consejero leal en aquel pozo de muerte. Sobre Babilonia, la oscuridad se extendió como un manto, pero nadie la sintió más profundamente que el rey, quien ahora cuestionaba las leyes irreversibles que él mismo había creado. En la boca abierta del foso, la escena se desarrolló con una terrible finalidad. Los guardias llevaron a Daniel hasta el pozo revestido de piedra, donde los leones hambrientos rugían abajo. Los conspiradores observaban desde las sombras, con una sonrisa de satisfacción retorciendo sus rostros mientras la justicia seguía su curso. Para ellos,
Este era el fin deseado de la influencia de Daniel, el golpe que consolidaría su poder en la corte. Sin embargo, cuando Daniel avanzó, algo rompió sus expectativas. Donde esperaban terror, vieron paz. Donde anhelaban desesperación, presenciaron una calma inquebrantable. Mientras la piedra sellaba el foso, Daniel permaneció inmóvil entre las bestias rugientes, sus oraciones silenciosas elevándose como incienso. Nadie durmió aquella noche. Mientras Daniel se arrodillaba entre los leones, el rey recorría sus aposentos, atormentado por las visiones del destino de su amigo. Cuando los primeros rayos del alba finalmente rozaron la ciudad, el rey corrió hacia el foso aún en su ropa de dormir, su alma al descubierto por la desesperación. Daniel. Su voz se quebró contra las frías paredes del pozo. Siervo del Dios viviente. ¿Acaso tu Dios, a quien sirves sin cesar, te ha librado de los leones? El silencio que siguió se extendió interminablemente. Entonces, contra toda posibilidad, una respuesta surgió de las sombras. La voz de Daniel, clara y firme, habló de la protección de un ángel, de fauces divinamente cerradas. Cuando lo sacaron ileso, la luz del amanecer no reveló a una víctima, sino a un testimonio viviente del poder de la fe. Por toda Babilonia, el milagro se expandió como una onda expansiva. El triunfo de los conspiradores se había convertido en su perdición, su conspiración transformada en la más poderosa demostración de intervención divina. Donde buscaron enterrar la fe, le habían dado alas. Y el rey, humilde y asombrado, jamás volvería a ser el mismo. El rey buscó desesperadamente una forma de salvar a Daniel sin socavar su propia autoridad, pero cuando el sol se ocultó en el horizonte, comprendió con creciente horror que no había solución posible. Con el corazón oprimido, dio la orden fatal: Daniel enfrentaría el foso de los leones, como estaba decretado. Esa noche, el palacio quedó en silencio mientras el rey velaba en agonía. Ningún alimento pasó por sus labios, ningún entretenimiento logró distraerlo. Cada hora que pasaba pesaba más, mientras imaginaba a su consejero leal en aquel pozo de muerte. Sobre Babilonia, la oscuridad se extendió como un manto, pero nadie la sintió más profundamente que el rey, quien ahora cuestionaba las leyes irreversibles que él mismo había creado. Entonces, contra toda posibilidad, una respuesta surgió de la oscuridad. La voz de Daniel, clara y firme, habló de la protección de un ángel, de fauces divinamente cerradas. Cuando lo sacaron ileso, la luz del amanecer no reveló a una víctima, sino a un testimonio viviente del poder de la fe. Por toda Babilonia, el milagro se expandió como una onda expansiva. El triunfo de los conspiradores se había convertido en su perdición, su conspiración transformada en la más poderosa demostración de intervención divina. Donde buscaron enterrar la fe, le habían dado alas. Y el rey, humilde y asombrado, jamás volvería a ser el mismo. El rey permaneció en solemne silencio, sobrecogido por el milagro que acababa de presenciar. Mientras el sol matinal calentaba los patios del palacio, una comprensión profunda se apoderó de él: la verdadera justicia exigía acción. Convocó a su consejo con urgencia, su voz ahora cargada de una convicción renovada. Que se proclame en todo el reino, declaró el rey ante sus asesores reunidos, que el Dios de Daniel ha demostrado hoy su soberanía. Lo que el hombre planeó para el mal, lo divino lo ha convertido en gloria. Sus palabras llevaban el peso de la autoridad real, pero temblaban con una transformación personal. Los conspiradores fueron llevados ante él, sus rostros pálidos por un terror que apenas comenzaba a asimilar. El mismo foso que prepararon para Daniel ahora se abría ante ellos. Mientras la justicia seguía su curso, el rey dictó un nuevo decreto que resonaría en la historia de Babilonia. Los escribas reales registraron cada palabra con cuidado, sus plumas grabando un testimonio permanente de la protección divina. Ante los líderes del reino reunidos, la voz del rey resonó con claridad: desde este día en adelante, que todos los pueblos honren al Dios de Daniel, cuyo poder libra a los fieles y juzga a los malvados. La plaza estalló en murmullos, algunos con asombro, otros con temor reverente. Daniel permaneció entre ellos, su serena dignidad más poderosa que cualquier proclamación real. Donde hubo conspiración, ahora brotaba reverencia. Donde reinó el engaño, la verdad quedó vindicada. El foso de los leones ya no era un lugar de muerte, sino un monumento a la fe viva. Mientras la multitud se dispersaba, la historia comenzó su viaje inevitable por las calles de Babilonia y más allá. Los sirvientes la susurraban en los patios, los mercaderes la llevaron a tierras lejanas.
Y en el palacio, un rey humilde mantuvo a Daniel más cerca que nunca, su corazón marcado para siempre por el día en que la justicia del cielo interrumpió los planes humanos. El decreto se erigió como la nueva realidad de Babilonia. Ningún poder terrenal podría resistir la autoridad del Dios de Daniel. Lo que comenzó como una trampa política se convirtió en testimonio eterno, escrito no solo en edictos reales, sino, más importante, grabado en los corazones de los hombres. La influencia de Daniel se expandió por todo el reino, no por maquinaciones políticas o intimidación, sino por el poder silencioso de su carácter inquebrantable y su devoción. Mientras el rey observaba la atmósfera transformada de su corte, un nuevo propósito brotó en su interior. Comprendió que el verdadero liderazgo requiere el valor de defender la justicia, sin importar la oposición o las circunstancias. La fe inquebrantable de Daniel se convirtió en el norte moral de todo el reino. Profundamente conmovido, el rey inició reformas que transformarían la sociedad babilónica. Lo que comenzó como admiración por el valor de un hombre floreció en una reinvención completa del gobierno. La historia de Daniel se volvió leyenda, no solo como un milagro de supervivencia, sino como prueba viviente de que la integridad puede resistir incluso las pruebas más brutales. Aunque ascendió a los rangos más altos del gobierno, Daniel siguió siendo el mismo. La misma humildad que lo sostuvo en el foso ahora guiaba su liderazgo. Su despacho se hizo conocido como un lugar donde plebeyos y nobles encontraban juicio justo y sabiduría. Los corredores del palacio, antes envenenados por la conspiración, ahora vibraban con discusiones sinceras sobre justicia y compasión. Bajo la guía de Daniel, el rey reformó sistemas opresivos, protegió a los vulnerables y estableció nuevos estándares de equidad. La misma fe que había cerrado fauces de leones ahora abría puertas de oportunidad por todo el reino. La transformación de Babilonia se erigió como prueba irrefutable de que la convicción de una persona podía redirigir el rumbo de toda una nación. La historia concluye, no con fanfarrias, sino con el silencio profundo de vidas transformadas. El decreto del rey, nacido del asombro ante la liberación de Daniel, se convirtió en un documento vivo, cuyos principios sobrevivieron a tablas de piedra y edictos reales. La noche de Daniel en el foso terminó al amanecer, pero su impacto se extendió por generaciones. Su legado demostró que el valor verdadero no se mide solo en momentos dramáticos, sino en la consistencia callada de una vida guiada por principios inquebrantables. Una lección que resonaría más allá de las puertas doradas de Babilonia. La historia de Daniel refleja nuestro propio viaje. Las decisiones que tomamos y la integridad que mantenemos moldean no solo nuestro camino, sino también el mundo que tocamos. Su ejemplo nos recuerda que, incluso en las pruebas más oscuras, mantenerse firme en nuestras convicciones más profundas puede convertirse en un faro, no solo para nosotros, sino para todos los que presencian nuestra fe. El carácter verdadero se forja en momentos de prueba. Cuando enfrentamos lo imposible, aquello a lo que nos aferramos revela quiénes somos realmente. El legado de Daniel nos desafía. ¿Cederemos ante la presión, o nuestras vidas proclamarán algo más grande? Su valor no solo lo salvó a él, transformó un reino. Y así es con nosotros. Cada acto de fidelidad, por pequeño que sea, genera ondas más allá de lo que podemos ver. En un mundo hambriento de esperanza, nuestra confianza inquebrantable en lo bueno y lo verdadero puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino. Que la historia de Daniel nos inspire a vivir con esa misma audacia, sabiendo que ninguna prueba es en vano cuando nos refina como personas de propósito inquebrantable. El foso de los leones nunca fue el final, fue el crisol de una fe que sobreviviría a un imperio.